nos dio resumen Lilian, gracias a Dios por la vida de Lilian y de Leti, de Gus también. Y pues vamos a empezar el punto número 3, que es arrepentimiento. Es algo muy importante, como decía Lilian en la parte del resumen. El arrepentirnos, el pedir perdón libera, ¿verdad? Libera. Y los dos puntos que vimos en semanas anteriores fue reconocer y responsabilidad, ¿verdad? La semana pasada vimos responsabilidad. Y hoy vamos a ver arrepentimiento. Pero, ¿cómo podemos definir nosotros arrepentimiento? Pero antes de definirlo, quiero pedirle al Señor que nos guíe, que Él ponga un carbón encendido en mi boca y que nos dé oídos activos. Mira que está a tu lado, oídos activos. Oídos activos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, que no hable la boca de Raimundo, Señor, sino que hable la boca del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos tenga un oído activo, Señor, que entre a su oído, que su cerebro lo procese, que baje al corazón y que sea ejecutado, Señor, lo que vamos a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús te pido que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté conectado contigo, Señor. Y cualquier distractor, Señor, es reprendido y echado fuera de este lugar, en el nombre precioso de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o dejado de hacer. Eso es arrepentimiento. Entonces, quien se arrepiente cambia de opinión y de dirección. Eso es muy importante, porque no nada más es el punto arrepentirse, porque cualquiera se puede arrepentir pero seguir en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, arrepentirse es un acto espontáneo. Dile al que está a tu lado, es un acto espontáneo que debe surgir de la comprensión legítima de los propios errores. O sea, que yo sé que me equivoqué y nadie tiene que venir a accionarme o amenazarme para que me arrepienta, sino que debo de convencerme yo mismo de que la regué. Dile que está a tu lado, de que la regué. Entonces, arrepentirse también, hermanos, no asegura que volvamos a caer en el error. Pero ahí vamos a poner un punto, ahí una rayita, porque ahí vamos a poner también, porque esto puede ser causa de que diga, bueno, pues como caigo me arrepiento, como caigo me arrepiento, y eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender juntos esto del arrepentimiento, vamos a ver 3 palabras griegas que expresan la idea del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Están bien interesantes, esas 3 palabras griegas. La primera es metamelomai, así como se escucha, metamelomai. ¿Cómo se define esta palabra metamelomai? Y es interesante saberlo porque en el Nuevo Testamento vienen esas 3 palabras en distintas partes. Entonces son expresadas de distinta forma. Por eso es importante investigar la raíz de esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, metamelomai comunica el sentido de remordimiento. Metamelomai es un sentido de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta esta palabra que esas personas que tuvieron metamelomai se arrepintieron y se volvieron a Dios. Fue lo que podemos llamar remordimiento. Nada más de pura conciencia. ¿Cuál es el ejemplo de esto en la Biblia de un metamelomai? Judas, ¿verdad? Que supo que él entregó al Señor, que estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Esa parte de Judas. Pero Judas, yo creo que tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Tuvo remordimiento, ¿verdad? Porque en la película, no sé si haya sido así, pero se ve como la avientan los fariseos la bolsa con monedas y él la agarra y se la regresa y todas las monedas se riegan, ¿verdad? ¿Qué hizo después? Se ahogó. Entonces tuvo metamelomai, un arrepentimiento con remordimiento. O sea, hasta ahí quedó nada más, ¿verdad?
Mateo 27, del 3 al 5 está esa historia. Otra palabra que está en el Nuevo Testamento acerca del arrepentimiento es epistrefo. Epistrefo. Epistrep con P, H-O. Epistrepo, puedes ponerle pero con H. Epistrefo. Y esto es algo como girar o volverse. La definición de esta palabra es eso: girar o volverse. Y se refiere a la conversión. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, tuvimos un epistrefo. O sea que volvimos nuestra cara a Dios, ¿verdad? Eso es un epistrefo. Y es una transformación. Esto implica una transformación total de la vida de una persona cuando lo influencia el Espíritu Santo. Cuando hay un epistrefo, o sea que me vuelvo de mi viejo camino, de lo que era un Raimundo cochambroso, ahora es un Raimundo limpio. Y así cada uno de nosotros es un epistrefo, ¿verdad? Y esto sucedió con Pablo cuando fue comisionado a abrir los ojos de los gentiles para que pudieran ver. Los gentiles eran los que no eran judíos, y él les compartía de la palabra. Esto es convertirse de tinieblas a luz. ¿Amén? Entonces está en Hechos 26, 18. Y en la que vamos a centrar toda nuestra atención hoy, que es el arrepentimiento genuino, es la palabra metanoeo. Metanoeo, así con acento en la última O. Metanoeo. Como metano, de gas metano, pero le anotas ahí eo y el acento en la O. Y esta palabra es la que domina el Antiguo Testamento para arrepentirse o para arrepentimiento. Y fíjate, expresa esta palabra, por eso es importante ver las raíces, porque expresa un cambio de mente. O sea, un cambio profundo, ¿verdad? Cambio de sentimientos y cambio de voluntad. Esa palabra es la que todos debemos de estar experimentando. Metanoeo. Y o sea, es algo que va a cambiar mi voluntad, mi mente y mis sentimientos al pecado. Al haber un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad, el resultado va a ser asumir la responsabilidad de ello. De lo que veíamos la semana pasada, responsabilidad. ¿Qué responsabilidad vamos a adquirir cuando tenemos metanoeo en nosotros o un arrepentimiento genuino? Es la responsabilidad de adquirir esa responsabilidad por nuestras acciones indebidas, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado y abandonar intencionalmente el pecado. O sea que si yo estoy en una situación de que veo que puedo caer, digo, no, vámonos, como José, a correrle mejor. Eso es abandonar intencionalmente el pecado y volvernos a Dios. Señor, híjole, se presentó esto, pero sabes que tu nombre es más grande, tu nombre es poderoso y me voy de aquí, porque si me quedo, yo sé que puedo caer intencionalmente, pues me voy intencionalmente también del pecado. Amén. Entonces esto es volvernos a Dios. Y el resumir esta parte de metanoeo o del arrepentimiento genuino es conversión verdadera. Es una conversión genuina, ¿verdad? Una conversión que quiero yo estar alimentando, sembrando y que crezca además, ¿verdad? Hechos 2, 37 y 38. Y entonces vamos a ver Hechos 3:19. Hechos 2, 37 y 38, ahí viene esa palabra metanoeo. Y vamos a leer Hechos 3:19. Y dice, así que arrepentíos. Aquí vamos a ir viendo la diferencia entre pecado e iniquidad. Arrepentíos es metanoeo, pensar diferente. Así que piensen diferente y conviértanse. Dice aquí, para que sean borrados ¿qué? Vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta palabra refrigerio es, en el griego es anapsis. Y anapsis es revivir. Para
para que revivas. Arrepiéntete para que revivas. Órale, qué padre, ¿verdad? Eso es muy, muy padre, muy tremendo. Entonces, hermanos, metanoeo se encuentra en el Nuevo Testamento más de 70 veces. O sea, vean la importancia de la palabra de arrepentimiento genuino. Esto pues gracias a un diccionario electrónico, ¿verdad? Y esto nos deja ver la importancia de que un arrepentimiento tiene que ser genuino. Dile al que está a tu lado, arrepentimiento genuino. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, por eso muchas veces vuelve otra vez al mismo pecado la persona. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Debe haber un arrepentimiento genuino y por ende a esto un cambio de acción. Un cambio de acción. Además que tenemos la oportunidad de ejercer la palabra difícil que vimos la semana pasada y que a veces es difícil pronunciarla y hacerla. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda de esa palabra? Cuando tomamos responsabilidad, bueno, cuando reconocemos, cuando tomamos responsabilidad y ahorita que nos arrepentimos de algo que hicimos, dijimos una palabra que podíamos ejercer. ¿Se acuerdan que les conté una historia de la central de abastos? Responsabilidad. Ajá, responsabilidad. Reconocemos, ejercemos responsabilidad de nuestros actos, nos arrepentimos y todo eso sí, pero dije una palabra y hasta conté una historia de la central de abastos cuando yo trabajaba en la resarcir. Resarcir. ¿Saben? Resarcir. Si hay un arrepentimiento genuino, hay que resarcir, ¿verdad? Muchas veces el resarcir haciendo que una pausa no va a ser, a veces sí, a veces no, depende como Dios te diga que lo hagas. Pero a veces cuando resarcimos una palabra, cuando resarcimos, estaba pensando en la palabra resarcir. Cuando resarcimos una acción, puede ser que sí hay algo en especie, ¿verdad? Que pudiéramos resarcir. Pero fíjate, fíjense, hermanos, que cuando nosotros vamos, ofendimos a alguien y le pedimos perdón y le abrazamos y lloramos genuinamente, es más que si resarciéramos en forma material o física, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos que si tú tienes algo que resarcir y está en tu mano abrazar a alguien y pedirle perdón, hazlo. Y eso créeme que es precioso, hermanos. Liberado, como decía Lilian en su resumen, ¿verdad? Libera. Y libera de cargas de veras tremendas. Se puede oír así como, pues, sí, o ya luego lo hago, pero de veras que libera de una forma espectacular, ¿verdad? Y además es de gran bendición. Y vamos a ir con eso quitando raíces de amargura de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay ciertos casos que cuando hay arrepentimiento esa persona es regenerada, pero bueno, se le ve una transformación. Dices, órale, esta persona ha cambiado, ¿verdad? Como cuando Javier le hablaron de la palabra y él cambió su corazón y dijo, no le voy más a la América. Y cambió de ese pecado. Ahí no se arrepiente. Pero volvió al camino. No es cierto. A esas personas se les ve un cambio y dicen, me acuerdo yo cuando recibí a Cristo, tenía 13 años y las personas que me hablaron de la palabra vivían en Tenayuca. No sé si conozcan Tenayuca, allá por Italia. Entonces esas personas en su garage pusieron tablas y pusieron ladrillos y ahí hacían la reunión de jóvenes a las 7 de la mañana los sábados. A mí no me daban permiso de ir, pero yo me escapaba. Así a esa edad me decían, no mangos, yo me voy. Y mi mamá me dijo, pues si tú estás en eso, te olvidas de padre y de madre. Yo te crié con la Virgen. Y yo dije, pues no me importa, yo me voy. Y me fui, hermanos. Entonces yo le dije al pastor, fíjese pastor, que mi mamá, hijo,
tu padre y tu madre te abandonaron, aquí está el Señor porque Él va a ser tu padre y tu madre. ¡Ah, qué padre, Señor! Entonces, esas personas me decían, cuando uno se convierte a Cristo, la cara así como que le brilla. Entonces yo decía, pues estaba adolescente, decía, me paraba en el espejo y decía, ay, me brilla la cara. De veras, hermanos, de veras, me gustaba traer mi Biblia aquí abajo, así, bien padre. Entonces hay un cambio en esas personas, pero cuando no hay, como dijo Lilian también, y enfatizo eso que dijo porque es muy importante y lo vamos a tocar. Cuando no hay una cercanía con la palabra, de estar llenándote con la palabra de Dios, puede ser que esas personas se desvíen, ¿verdad? Y empiecen a mirar otra vez lo que antes, donde antes estaban, en el pecado, ¿verdad? Y entonces esa opresión vuelve a emerger de nuevo y empiezan a caer en esos pecados que estaban eliminados. Porque dice la palabra de Dios que somos como bebés cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Como el bebé de Monse, que ahorita vamos a hablar por él. Y no sabe nada. La bebita nada más se encarga de abrir la boca para comer, ¿verdad? Y lo que le dé se come. Entonces vemos el ejemplo de mi nieta Valeria, que empezó a comer en la semana algo y se puso como globo la pobre. Se intoxicó. Quiere decir que no todo lo que comen es bueno, aunque estén chiquitos. Y así contigo y conmigo, hermano. Si tú no estás y yo no estoy en la palabra de Dios pegado, llenándome de la palabra, vamos a comer cosas que nos van a poner como globo y nos vamos a enfermar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener cuidado en lo que comemos. ¿Qué ejemplo podemos ver en la Biblia de esto? Ahí en Hechos, no vayas. En Hechos hay una historia que dice de Simón, que se trata de Simón el mago. Si no la has leído en casa, la lees, es Hechos 8. Este mago, pues, sacaba una lana de estar adivinando, ¿verdad? Porque creo que tienen el poder también los demonios de adivinar. Entonces, y además son astutos. Entonces este Simón estaba deslumbrando al pueblo de Samaria con sus artes mágicas, pero no contaba que en el pueblo de Samaria, en ese tiempo Dios se estaba moviendo de una forma preciosa y poderosa en el pueblo de Samaria. Entonces le llega la palabra de Dios a este mago, y este mago dice, sí, acepto a Cristo. Les estoy contando así la historia, Sí, acepto a Cristo, dijo el mago. Entonces el mago se convierte y ve a Felipe. Y el mago le dice a Felipe, yo quiero ir contigo, Felipe. Y Felipe le dice, pues vente, mago, conmigo. Y ahí van Felipe y el mago a andar predicando la palabra, y el mago veía cómo Felipe se movía en el Espíritu Santo y cómo hacía milagros y cómo la gente empezaba a cambiar. El mago lo vio, dile al que está a tu lado, lo vio. Y entonces, al estar este movimiento en Samaria tan fuerte, vienen los apóstoles, pues a hacer ahí, yo creo que contención y a predicar con más poder, y empiezan a recibir el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Lo que decía Lilian del Espíritu Santo es muy poderoso porque hablas en lenguas, etcétera, y muchas cosas muy tremendas a través del Espíritu Santo. Entonces reciba el Espíritu Santo varias gentes, y lo ve Simón. Dígale que está a tu lado, Simón. Pero no de Simón, de Simón, que dijeron, ya el pastor está ahí diciendo sus palabras. Entonces ve Simón esto y dice, yo quiero eso. Yo quiero empezar a hacer eso con la gente. Y le dice a Pedro, ¿cuánto cuesta que tú me ores y yo reciba eso para que yo lo dé también? Y Pedro le dice, estás mal, estás re mal, Simón. Porque Simón empezó a ver en su corazón cómo hacía artilugios y toda clase de magias, y le cayó en su mente otra vez volver a hacerlo, pero ahora con más poder. Y ha de haber dicho el canijillo, ¿verdad? Pues si antes hacía una lana, ahora voy a hacer más. Porque la gente se calla, habla en lenguas y cambian. No, esto sí está bueno. Pero Pedro le dice, ¿sabes qué, Simón? Estás
literalmente en grilletes. Así es. Dile que está a tu lado, en grilletes. En grilletes de iniquidad. Y entonces ahí empezamos a ver cómo la iniquidad, seguramente de los ancestros de Simón, lo estaba alcanzando otra vez. Y era cristiano, porque se convirtió, pero tenía todavía sus grilletes de iniquidad. Y ahí lo dicen Hechos, ahí lo dicen Hechos. Te voy a leer, dice Hechos 22 y 23. Dice, arrepiéntete, le dice Simón, le dice Pedro a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro, esto se lo había mostrado el Espíritu Santo. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión, ahí dice en prisión, y esta palabra de prisión es sundesmos, y es cadena, y es control. Dice en prisión o en control de maldad, y maldad aquí, esta palabra es del griego adikia, y es iniquidad. O sea, que en cadenas de iniquidad te encuentras, pero ya era cristiano, ¿verdad? Pero había algo de sus antepasados que no había quebrantado, este Simón, ¿verdad? Dile a que está a tu lado, Simón. Entonces, la iniquidad de Simón estaba unida a su deseo de fama y profunda compulsión interior que llevó al mago a anhelar este poder sin importar el precio que tuviera que pagar por ello, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo no solamente la iniquidad abarca pecados sexuales, abarca cualquier cosa, dinero, fama, todo eso. Y yo creo que aquí la conversión de Simón ha de haber sido como cuando se convierte un artista. Que dicen, ay, es cristiano. Así de ese tamaño fue la conversión de Simón en ese tiempo. Ustedes lo van a leer ahí en Hechos, porque lo van a leer, porque si les toca, pues van a tener que dar el resumen. ¿Sale? Y entonces ya vemos que hay una diferencia entre pecado e iniquidad, ¿verdad? Y la iniquidad, fíjate, la iniquidad, hermano, esta va a cobrar facturas legales que tiene contra nosotros. Dile que está a tu lado, facturas legales. Ya sea porque nosotros comenzamos esa iniquidad, o viene de herencias espirituales que debemos de quebrantar, arrancar esas raíces y romper con esas iniquidades que ya vimos que a veces ni siquiera nosotros sabemos que nuestros no sé cuántos abuelos o generaciones hicieron, ¿verdad? Y a veces nosotros no entendemos por qué actuamos así, pero ahí están esas iniquidades, ¿verdad? Están en posesión a veces de nosotros sin saber que son iniquidades y pecado. Y entonces, hermanos, vamos a ver nada más la diferencia entre pecado e iniquidad para poder ir separándolas, porque debemos de separarlas, aunque las dos llevan al pecado, pero hay de pecados a pecados, que no quiere decir que unos sean más grandes que otros, sino que unos llevan la iniquidad. Por ejemplo, antes de pasar a definir lo que es pecado e iniquidad, cuando en una familia hay pobreza, pero la pobreza no está relacionada con que las personas no trabajen, o sea, hay mucha limitación, siempre hay limitación. Quieren emprender algo y bola se cae, quieren hacer churros y se les pudren, todo eso, ¿no? Que dice uno, pues ¿por qué? ¿Verdad? Esto sucede, hermanos, porque seguramente hay una cadena de, ¿cómo se dice? De pobreza, pero Generacional. sí, generacional de pobreza. Maldición generacional. Sí, pero la pobreza tiene otra, podemos... Miseria. Una cadena de miseria en esa familia siempre. Ya sea porque el papá fue un flojo, aborracha, etcétera, pero de ahí salió toda esa generación. Es pobre. Todos. Por más que le haga, uno a lo mejor sale por ahí, que se pudo sobresalir porque rompió, pero los demás no. Esas son iniquidades, hermanos.
Son pecados que empezaron quizá nuestros tatarabuelos y vienen bajando a las generaciones como ráfaga, o sea, tratando de eliminar lo que más se pueda. Y les he contado de mis hermanos, somos 10, y desgraciadamente todos mis hermanos, los 9, tienen o tuvieron problemas en su matrimonio. Unos están separados, unos vueltos a casar, cosas así. Y gracias a Dios, pues mi esposa y yo hemos sido guardados. Pero porque yo decidí a los 13 años aceptar a Cristo en mi corazón. Entonces yo creo que ahí se rompió algo. Conocí a mi esposa, hicimos un pacto entre ella y yo, porque no se pueden hacer pactos entre Dios y nosotros. Hicimos un pacto entre ella y yo y dijimos, vamos a caminar, y problemas entre tú y yo, nada de que busco a mi mamá, nada que buscas a tu mamá, siempre nosotros. Muchas cosas hicimos y aquí estamos, hermanos. 34 años y seguimos juntos, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso es iniquidad. Rompemos con toda cadena de iniquidad. Entonces, ¿qué es el pecado? Vamos a definirlo en la Biblia, ¿qué es el pecado? La palabra hebrea jatá, K-J-A-T-A, es pecado, significa falta de la marca, falta de la marca, una falla en llegar a una marca. Jatá. La palabra se usa en Jueces 20:16, y aquí es comparada o es descrita esta palabra porque en esta parte de la escritura había un grupo de tiradores zurdos que podían lanzarle una piedra a un pelo y le atinaban, y eran zurdos. ¿Quién es zurdo aquí? Bere y mi esposa. Entonces eran 2 tiradoras. Y Dani, aguas, porque si tira una piedra te da. Te lo digo por experiencia. Zurdos buenos eran estos tiradores, creo que eran 70. O sea, imagínense a un pelo y le daban. Otra versión dice, ponían una mosca y la mataban, para que vean qué diestros, o sea, no fallaban. Y aquí está comparado el tino con cuando no pecas. O sea que siempre damos en el blanco. Acuérdense que el pecado es fallar el blanco. Así es. Y entonces esos tiradores le daban, y aquí se asemeja que cuando le daban, acertaban, no se equivocaban, o sea, no pecaban, ¿verdad? Al tirar. Esto es en lo que se refiere al pecado, ¿verdad? No fallar. Que también aquí, bueno, ahorita vamos a ver eso, si no, los voy a hacer bolas. Iniquidad, en la Biblia también. La palabra iniquidad en el griego, abón, y es como abón, se escribe como abón, hermanos. Yo dije, entonces, he pecado, Señor. Porque eso mi loción es abón. Pero se escribe igual, abón, hasta con el acento. Y se refiere, fíjense, la iniquidad en este caso se refiere al pecado detrás de la acción, o al carácter detrás de la acción. O sea que la acción viene acompañada ya de una intención, alevosía y ventaja. Esto me gustó no darle al pelo, me gustó darle al que está al lado en la cara, me gustó y le voy a seguir dando. Eso es iniquidad. Fallo, pero Señor, perdóname por fallar, pero ya vi que hice un daño, pues a darle, ¿verdad? A darle. Por eso David escribe acerca de cómo Dios lo perdonó de su iniquidad, de la iniquidad de su pecado. Y fíjense, la enciclopedia Wycliffe describe la iniquidad como el carácter de un individuo que tiene un giro, o sea, que cambia. Pero una perversión también tiene, o una inclinación hacia el pecado. Dile al que está a tu lado, una perversión o una inclinación al pecado. Y aunque la iniquidad incluye la idea de pecado, o sea, la iniquidad en sí viene esa palabra
intrínseca en lo que es iniquidad, implica mucho más que eso, hermanos. Y se refiere a la naturaleza misma de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque la iniquidad es el carácter detrás del pecado y se convierte en la fuente de los actos del pecado también si no tenemos cuidado. En pocas palabras, la iniquidad es una adicción al pecado, ¿verdad? ¿Cómo podemos poner un ejemplo de iniquidad que es pecado para que quede un poco más claro? Estamos con nuestro teléfono y nos llega un mensaje. ¡Ping! Y lo vemos. Y dice: ¿estás soltero o soltera? ¿Cuántos años o meses tienes solo o sola? Entra a esta página y díganme si no ya se imaginaron de qué es. Ajá. ¿Sí o no? No digan que no. ¿Qué hace uno? La eliminamos, ¿verdad? Eso es lo correcto. ¿Qué estamos haciendo? Rompiendo. Pero ¿qué tal cuando clic? ¿Verdad? ¡Ay, se me fue el dedo! Y se habla de una serie de cosas pervertidas, perversas. ¡Ay, no, señor! Perdóname. ¡Ay, pues está bueno! Y ya cerramos. Entonces volvemos a agarrar el teléfono porque como casi no lo usamos, ¿verdad? Vuelve a salir otra vez el anuncio y volvemos a entrar y hay un deleite. Cerramos y al otro día nos llega el anuncio otra vez y volvemos a entrar. O sea, van 3 veces que pecamos ahí, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Después ya no te llega el anuncio, pero tú cómodamente vas y lo buscas. Ay, ¿cuál era? Ya no necesitas que alguien te esté picando. Ándale, velo. Sino ya la iniquidad en el ser humano lo impulsa a seguir ese pecado que se quedó ahí marcado. ¿Por qué? Pues porque le dimos entrada. Y eso es en esa área, pero en cualquier área, hermano, podemos caer de esa forma, ¿verdad? Entonces, resumiendo lo que es pecado, podemos decir que es cuando ya fallamos en dar en el blanco, ¿verdad? Esos tiradores diestros fallan. Podemos decir que es pecado. Y la iniquidad podemos resumirla que cuando fallamos al blanco y no nos importa volver a fallar y volver a fallar y volver a fallar y volver a fallar, eso se convierte en iniquidad. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Ya ni nos importa fallar o no. Ya, es una adicción, ¿verdad? Entonces, por eso dijo David en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, ¿podemos esconder las iniquidades o no? Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿por cuánto tiempo? Entonces dice: yo no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones o mis iniquidades. Ahí es la palabra griega bon. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste mi maldad, que es iniquidad también, y perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, pecado e iniquidad. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, aquí viene lo interesante, hermanos. Y te voy a hacer una pregunta, pero para que tú te la respondas solito. ¿Cómo limpio mi camino de pecado y rompo las cadenas de iniquidad? Y quiero que vayas pensando, si en tu familia tú has notado un patrón de enfermedades, de dolencias, de fracasos, de adulterio, de fornicación, de control de los padres hacia los hijos aún casados, de robo, de mentira, de ira, de contienda. ¿Se acuerdan que la semana pasada les daba un ejemplo de uno que es agresivo? Esa persona agresiva va siempre a creer que todos quieren agredirla, ¿verdad? Si tú ya identificaste eso,
Entonces empieza tú a ponerlos en tu mente de forma ordenada y tú solito los vas a nombrar en tu corazón y los vamos a echar fuera. Vamos a cortar esas raíces, ¿verdad? Yo quiero decirte, hermano, que estos temas no son sencillos, porque a casi nadie le gusta que le digan y le recuerden. No nos gusta que le digamos o que le recordemos lo que hicimos o estamos haciendo mal, o nuestras familias lo han hecho. No te metas con la dinastía Pérez, porque somos de abolengo. Pues sí, pero traes una serie de iniquidades que qué bárbaro, ¿verdad? Y tú y yo podemos romper eso. Y hablábamos en la mañana, el grupo de alabanza, mi hermana Rosy, Eusebio y yo, que tenemos la oportunidad, fíjate, que tenemos la oportunidad de que nuestros hijos, de que los bebitos, sus raíces estén limpias mucho tiempo y no tengan que estar padeciendo como padecimos nosotros. Por eso dice la Escritura: instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él, porque no va a tener los mismos problemas que tuviste tú y yo. Van a saber ser guiados, pero ¿de quién es la responsabilidad de la bebé? De Monse. Ay, Monse sabrá, ¿verdad? Si quiere instruir a sus hijos en el camino, ¿verdad? Porque ni Dios va a venir y le va a torcer el brazo a Monse, ni a mí, ni a Juan, ni a Gus, a nadie. Tenemos que tomar la responsabilidad nosotros de decir: hasta aquí llegaste, te recuerdo tu condena. ¿Por qué? Porque vamos a orar en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es poder. Por eso cantábamos: el nombre de Jesús es poder, ¿verdad? Y si nuestro cerebro procesa eso correctamente en el modo espiritual, quiere decir simplemente que yo voy a llegar a un lado donde sé que hay iniquidad y la voy a romper. Por ejemplo, Monse con sus hijos, pero ella no va a venir en el nombre de Monse, ella va a venir en el nombre que representa, o sea, en el nombre de Jesús. Y como el nombre de Jesús tiene poder, esas iniquidades tienen que ceder y largarse. Porque si Monse viniera en el nombre de Monse, pues le dan una arrastrada a las iniquidades. Van a decir: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero tú no, mijita. Y bolas, porque tenemos que venir en el nombre de Jesús. Que los demonios vean a Jesús, no a ti. Tú eres solamente un conducto, pero tienes poder, porque Jesús está en ti. Dile que está a tu lado: Jesús está en ti. Entonces, cierra tus ojos, porque vamos a quebrantar. Yo quiero poner fin a esas iniquidades, a esas enfermedades, a esa limitación, a esa inestabilidad, ¿verdad? Porque vamos a empezar a orar. Al recibir a Cristo, hermanos, Él nos lleva a ser, de ser solo creados a ser hechos sus hijos. Ese es el primer paso que tú y yo ya dimos. Y dice además la Escritura que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, amados, así cerrados tus ojos, cuando decimos que somos hechos nuevos, somos consagrados, ¿verdad? Somos consagrados. Algo así como uso exclusivo de. Cuando somos consagrados, somos para uso exclusivo del Espíritu Santo, ¿verdad? Para un uso nuevo y diferente con el que estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, esta es una nueva oportunidad para servir y una nueva oportunidad para actuar como nuevas personas y nuevas criaturas ya más limpias, ¿verdad?, en nuestra vida. Ahora tú y yo tenemos una semilla en el corazón para que dé los frutos necesarios para poder vivir plenamente en cada área de nuestra vida. Pero el fruto que damos a veces no es el correcto, es amargo, ¿verdad?
porque está sembrado en nosotros y es algo, como les decía la semana pasada, que es un árbol nuevo con raíces viejas, una semilla buena, raíces malas, fruto amargo, ¿verdad? Entonces tú y yo hoy tenemos que quebrantar cada una de esas iniquidades, y no me refiero a un pecado de robo, por ejemplo, de una mala palabra, sino ya más a fondo, esa cosa que a veces no te deja actuar correctamente y que viene de generación en generación, en generación y en generación, como cuando un hombre es médico y todos sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos son médicos, ¿verdad? Así es esto. Entonces, tú y yo tenemos que dar el primer paso porque somos nuevas criaturas. Somos nuevos consagrados a servirle a Dios. Pero sigue habiendo un fruto amargo, ese que te digo, y cada vez es más pesado de llevar. El punto es, hermanos, que debemos de romper, destruir, sacar del fondo de nuestro corazón esos recuerdos y esas raíces que sabemos que nos lastiman y que nos hicieron daño. Ya los identificamos, porque hasta el día de hoy seguramente tú ya lo hiciste. Vamos a desenraizarlos. ¿Cómo? Vamos a confesar a Dios pidiendo perdón, no pecar más, no pecar deliberadamente y decidir que creemos haber sido dedicados, que tú y yo somos dedicados, somos consagrados a lo santo cuando decidimos abrir el corazón a Cristo. Y acuérdate que santo es apartado del pecado y estamos consagrados al servicio de Dios. Cuando estamos consagrados al servicio de Dios, allí impacta esa palabra en tu corazón y en el mío cuando dice que todo lo hagamos como si fuera para el Señor. Cuando estamos consagrados, todo nos va a salir bien. Nos vamos a equivocar, sí, pero vamos a tener su respaldo. Así es que vamos a orar, porque la naturaleza pecaminosa, inmoral, sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas, Señor, sabemos que ya no lo dijiste antes, Señor, pero te pedimos ahora en el nombre de Jesús, para que tú empieces, Señor, a ayudarnos a arrancar esas raíces, Señor. Quebrantamos en el nombre de Jesús esas iniquidades, Señor. Las arrancamos, arráncalas. Llámales por su nombre y díctales, recuérdales la sentencia que tienen, las profundidades del abismo perpetuo. Y declaramos que esas iniquidades, esas raíces no se van a partir para ir e introducirse a uno de los nuestros o a otra gente, se secan en el nombre de Jesús y se largan a lugares perpetuos. En el nombre de Jesús, hasta aquí llegaste, iniquidad, para mí y para mis descendientes, en el nombre de Jesús. Rompemos con todo celo, toda ira, mentira, contienda, borracheras que tuvieron nuestros antepasados, brujería, pacto con el diablo, pacto con la muerte. En el nombre de Jesús, activamos nuestros oídos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ministramos, Señor, en esta hora sobre las heridas que nos propinaron cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, Señor. Y declaramos que hasta hoy llegaron, Señor, esas heridas y no se van a pasar a mis descendientes. En el nombre de Jesús, las mandamos a lugares secos y perpetuos donde no puedan reproducirse más. Reprendemos toda enfermedad,
que nos dictaron sentencia, hasta aquí llegaron en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, a tu nombre por una transformación de mente real. En el nombre de Jesús arrancamos toda imagen pornográfica, toda imagen de mujer ajena, toda imagen de hombre ajeno. En el nombre de Jesús es arrancada de nuestra mente. Interrumpimos la sinapsis de nuestras células del cerebro para que filtren toda imagen que sea en contra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que quede claro que somos nuevas criaturas, consagradas a tu uso santo y apartados del mal, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponte tu mano en el corazón y repite: Señor, a partir de hoy, mi fruto será de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, Señor. Porque para esto no hay ley que me juzgue. En el nombre de Jesús. 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 Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Sé Señor. que tú has limpiado mi corazón. Hemos desenraizado, Señor, las raíces que hoy estaban estorbando, Señor, y quedan unas raíces limpias, Señor, para que yo pueda seguir creciendo de la forma que tú quieres. Y mis hijos, y mis nietos, y mis bisnietos, y mis tataranietos, Señor, van a ser unas generaciones de poder, Señor. No solamente de palabras, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Y molido por mis pecados, Señor. Y el castigo de mi paz, el castigo de mi tranquilidad fue sobre ti, Señor. Porque por tus llagas, Señor, hoy hemos sido curados. Hoy hemos sido curados, Señor. Hoy hemos sido curados. Si tú fuiste curado el día de hoy, dale un aplauso al Señor. Vamos a ir cerrando, hermanos. Con esto, cuando nos invitamos nosotros a romper, a derribar fortalezas, a hacer añicos las raíces, es porque Dios ya nos
estaba yo mal, abatido, estaba preocupado, estaba no derrotado, pero sí muy mal. Pero yo dije, Señor, aquí es mi lugar, aquí es mi lugar. Y entonces mi esposa ya en la semana me empezó a ministrar, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de esa persona que me ministró por teléfono, porque me levantó y me hizo ver cosas que no veía. Para que veas que los pastores también recibimos ataques macizos. Dile al que está a tu lado, macizo. Y gracias a Dios porque se preocupó por mí, ¿verdad? Y eso me dio un aliento en mi corazón. Y con lo que platiqué con mi esposa, en ese momento hubo una liberación. De veras, empecé a sentirme como cuando yo leo en los libros y esta persona se le expulsaron demonios, fue libre. Y esa persona de los libros que he leído dice, ahora sí me siento libre. Y yo decía, ¿cómo se sentirá eso? Me dice, Señor, muy pronto lo vas a sentir. Y lo sentí cuando mi esposa me ministró. Y así yo deseo que sea en tu vida, como dice la palabra de Dios, que seas prosperado en todo. Y eso incluye tu paz. Y nuestra oración es esa: Señor, si tú pudiste conmigo, yo sé que mis hermanos pueden. Así es que si tú identificas en la semana o en estos días que hay iniquidades todavía por romper, anótalas y empieza a orar. Empieza a orar y pídenos apoyo de oración. Y vamos a orar y van a acabar de salir en el nombre de Jesús, porque somos libres. Y por eso la palabra de Dios dice Jesús que nos iba a hacer verdaderamente libres, ¿verdad? Por eso aquí en Gálatas 5 ahí vienen muchas cosas bien feas, pero también vienen los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los que tenemos que empezar a dar como iglesia. Y ve cómo Dios ama Avivamiento Real. No digo que nada más nos ame a nosotros, hermanos, pero está viendo un descender del Espíritu y una revelación muy tremenda. Porque el Señor me decía, yo quiero que tú estés compartiendo aquí la palabra de Dios. Y no nada más una persona me lo ha dicho, varias. Estábamos por invitar a un pastor que dijimos, bueno, vamos a traer, ya saben, no liviana así, un pastor, renombre, uno como Alex, ¿no? Así, de poder y que venga y levante. ¿Y a poco no pensamos así? Pues me decían. Y le hablé al pastor, ¿y qué crees? 2 años sin lugar en su agenda. 2 años. El Señor me dijo, ¿para qué le buscas? Aquí estás tú. Yo te voy a usar. Y de veras, hermanos, la semana pasada no podía ni mantenerme en pie, pero hubo un grupo también de amados que al final dijeron, vente, vamos a orar por ti. Y todo eso, hermanos, es que estamos conectados a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no nada más conmigo, contigo también lo quiere hacer, pero tenemos que hacer un compromiso de alinearnos a Dios, porque si no, al diablo y a sus demonios les importa poco si lees o no lees, porque el ataque va a ser igual. Pero si lees, vas a tener el escudo del Espíritu, el yelmo de salvación, el calzado del Evangelio, que te va a hacer discernir el ataque, porque lo vas a conocer al enemigo y vas a poder vencerlo. Amén. Así es que vamos a orar primero por el nuevo retoño de avivamiento. Amén. El más pequeño, que le hizo así a Valeria. La más pequeñita, vamos a orar por